Buenas noches. Les damos la bienvenida a la conferencia El auténtico yo soy, mi valor esencial como profesional, un espacio creado por CESDE para tratar un tema de gran importancia como es la identificación de nosotros como personas y profesionales y los diferenciales que nos marcan en nuestro entorno cuando llegamos a nuestros pensamientos a la acción, asumiendo que solo si descubres tu auténtico yo soy, serás el imán que atraerás a ti lo que deseas. Enviamos un saludo especial a todas las personas que nos acompañan en directo vía streaming en www.cesde.edu.co, sala de prensa, transmisiones en vivo, gracias al servicio de producción audiovisual de la Oficina de Comunicaciones CESDE. La conferencia tiene una duración de 1 hora y 30 minutos, donde al final tendremos una sesión de 10 minutos de preguntas dirigidas. Nos acompaña para el desarrollo de la conferencia la experta Ana Isabel Rendón Henao. Ana Isabel es especialista en formación empresarial de la Universidad Pinar del Río de Cuba, especialista en gerencia estratégica de mercado y ventas de la Universidad de los Andes, candidata a máster en PNL con la Sociedad Internacional de PNL avalada por Richard Bandler, practitioner en PNL con la Sociedad Internacional de PNL avalada por Richard Bandler, consultora certificada, entrenadora profesional de coaching odontológico, certificada en facilitación de procesos de aprendizaje con metodología experiencial, certificada en creación de estructuras de servicio, cultura de servicio, certificada en lenguaje corporal y comunicación no verbal, asesora y gestora de procesos organizacionales con desarrollos estratégicos. Actualmente es la directora de esta comunicaciones. Les informamos que a partir del día lunes podrán encontrar en el sitio web del Centro del Egresado de Educación Continua www.cesde.edu.co/educación continua, la grabación y las memorias de la conferencia. Les solicitamos por favor diligenciar la encuesta de satisfacción que se les entregará a la salida del auditorio, la cual deberá ser devuelta en los puntos de entrega de los certificados, ubicados en los mismos puntos de registro por filas de acuerdo al primer apellido. Agradecemos su asistencia y participación en la conferencia, deseándoles que sea de gran aporte e importancia para su vida personal y profesional. Igualmente, le expresamos a Ana Isabel nuestro agradecimiento por compartir con nosotros su conocimiento y experiencia. Bienvenida, Ana Isabel. Buenas noches. Me da una risa, porque empiezan a decir la hoja de vida y empieza. ¿A qué horas hay tan linda? ¿Qué va a tomar mi hija? Afuera la atienden. Y entonces le decía yo, ay, quita esa palabra de experta, porque a mí esa palabra de experta no me gusta. ¿Y saben por qué? Porque experto, ¿qué quiere decir para ustedes experto? Se las sabe todas. Y yo voy a saber todas frente a mi valor esencial. Imagínense que tengo la fortuna de ser una mujer que desde hace más de 8 años se ha preguntado acerca de ella misma, más allá de su profesión, más allá de lo que he estudiado y de lo que me gusta saber por gusto. Pero ese valor esencial, aún no soy experta en ello. Cada vez que descubro algo sobre mí misma, ¿saben de qué me doy cuenta? De la cantidad de cosas que me faltan aún por saber. Porque cuando se acomoda una cosa en la repisa, el peso de esa, la otra lo tumba. Y eso es lo que me pasa cuando descubro cosas. Es por esa razón que gracias a esa creatividad también de David Álvarez, se le ocurren unos nombres más lindos para esas conferencias. Y con esos nombres me los entrega de regalo. ¿A vos qué se te ocurre con eso? A partir de eso empezamos a crear y a provocar en ustedes unas preguntas. Y eso es lo que yo quiero hacer con ustedes esta noche. Tengo la oportunidad
gracias a mi trabajo, que soy facilitadora de procesos de aprendizaje en las organizaciones y de hacer procesos de consultoría, pues tengo la oportunidad de encontrarme con muchos profesionales. Y saben que me encuentro con frecuencia la expresión viva de esta frase. A muchos profesionales los contratan por lo que saben. ¿Y saben por qué los echan? Por lo que son. Y esa es la primera pregunta o la primera inquietud. Quiero que empiece a quedar claro en ti mismo. Hoy la tecnología puede superar a muchos de nosotros los humanos. A mí es posible que en muchas organizaciones que hayan optado por algunos procesos virtuales hayan disminuido las horas de formación presencial. Yo paso por esa organización, o ya pasé. Es un profesional que ya no está aportando valor, porque los procesos tecnológicos van llevando a la misma organización a tener otras miradas. Pero, ¿qué hace mi ser? ¿Qué hace mi persona? ¿Qué hace o qué genera esta persona cuando entra a la organización? Cuando se para frente a ustedes. Hay una mujer que se llama Teresa de Calcuta, que para algunos de ustedes puede ser familiar. Tenía una expresión hermosa, para mi gusto, ¿cierto? Y la expresión dice: no permitas que alguien venga a ti y se aleje sin ser mejor y más feliz. Cada uno de nosotros tiene principios de felicidad distintos, tiene principios de satisfacción distintas, pero ¿qué hace tu presencia cuando llega un grupo de personas? ¿Eres de los que cuando llega la gente dice: ¡ay, qué oh, qué más, qué rico que vino! ¿O eres de los que cuando tú llegas calladito, que llegó Ana Isabel, no vas a hablar de la fiesta del sábado, que no te vean que estás hablando calladito? ¿Qué tipo de persona eres? ¿Esa que iluminas o que oscureces? Porque me voy a adelantar un poquito a la pregunta final, y es: ¿qué es lo que a ti te diferencia? O lo que le aporta luz a esos escenarios en los cuales estés. Ya van apareciendo un montón de preguntas, ¿o no? Háganme saber con sus manos arriba quién todavía está estudiando. Muchas gracias. ¿Y quiénes son egresados? Trabajando. Chicanero. Muy bien. Cada uno de nosotros se está enfrentando a un entorno, alguno similar, alguno distinto. ¿Quién de los que ya se graduó y tiene la oportunidad de estar trabajando me responde a una pregunta? ¿Y qué se dio cuenta cuando se graduó y empezó a trabajar? Bueno, de lo que me he dado cuenta es que tengo más por conocer. Soy técnico en contaduría. Actualmente ya estoy en la profesional en contaduría pues pública, y descubrí en mi entorno laboral de que todo lo que me rodea es muy diminuto a lo que se enfrenta la contaduría como tal, ¿cierto? Por lo que yo quiero decir de que es un ámbito bastante y realmente que uno necesita seguir constantemente estudiando, y cada vez con los conceptos de compañeros o de o algún amigo en especial, tú aprendas de él, porque uno constantemente está aprendiendo. Y sobre todo en Colombia usted sí que se da cuenta, sí, de que cuando sale de su carrera y empieza a trabajar, no sabe nada. Y para tú lograr tener ese valor esencial, David, gracias. Muy valiente usted, caballero, muchas gracias por compartirnos eso. Y para tú descubrir entonces cuál es ese valor esencial, yo te propongo que empieces a trabajar contigo un componente importante de ese profesional. Y el profesional que está en la búsqueda de su valor como profesional
es capaz de ser humilde y enfrentarse a aquello que sabe y a aquello que no sabe. Y digamos que esto no va a ser una charla de ética, ni mucho menos ni de retórica. Yo quiero solamente generar en ustedes preguntas. Pero si me lo preguntan, después de estos más de 13 años de trabajo, para mí la humildad ha sido muy útil. ¿Saben por qué? Porque me encuentro en el entorno laboral con muchísimos profesionales con un ego cognitivo. ¿Me comprenden esa expresión? Tienen un gran ego anclado en aquello que creen saber. Y eso lo acompañan en su cuerpo con una cantidad de acciones bacanas. Eso que usted me dice, y empiezan a debatir quizá alguna propuesta que tú hagas, con actitudes y con palabras. ¿Tú cuál quieres ser? Yo te estoy proponiendo ese valor esencial que me ha acompañado a mí. Pero voy a empezar entonces a hacer las siguientes preguntas. 2 o 3 personas que me respondan esto. ¿Cuáles fueron las razones por las cuales elegiste tu profesión? ¿Quién se acuerda? ¿Quién las tiene claras? ¿O quién se atreve a compartirlas? Una por acá. ¿Cuáles son esas razones que tú tuviste? Bueno, básicamente yo estudio psicología y mi profesión está ligada a una vocación. Mi vocación es servir. Yo pensé que era ser psicóloga. Por medio de mi profesión quiero servir. Bien, servir. ¿Alguno de ustedes quiere compartirnos? Porque amo lo que me gusta. Elegí pues mi profesión. ¿Y qué estudiaste? Diseño gráfico. Muy bien, se le nota y todo. ¿Sí o qué? Todo bacaneadita esa pinta. ¿Y ustedes qué estudiaron y por qué eligieron su profesión? Yo comencé a estudiar acá contaduría. Entonces, ese don como de servir y de ser útil a los demás me llevó a cambiarme de carrera porque estoy estudiando en este momento talento humano, porque me parece como más estar como con la gente, ayudándoles que detrás de un escritorio todo el tiempo. ¡Qué bien eso! Por ayudar y servir. ¡Qué bien! Gracias. Y cada uno de nosotros ha tomado esa decisión por razones distintas, aunque ustedes 13 me parecen mucho las razones, ¿cierto? Tú porque amas lo que te gusta y ustedes porque están orientadas al servicio. Y quizá ese amor por lo que te gusta estás al servicio de ti mismo, ¿cierto? De ese disfrute. ¿Y para quién diseñas? ¿Para otros? Para servirle a otros a través de esas creaciones que generan tus manos, tu intelecto. El por qué yo elijo mi profesión empieza a generarme a mí esa marca como profesional. Algunos de nosotros eligen la profesión pues porque en mi casa todos han sido ingenieros. Es que en mi casa todos hemos sido comunicadores. Donde yo hubiera estudiado otra cosa distinta a odontología, que era lo que mi papá soñaba conmigo toda la vida, me miraba feo y por ahí derecho me quitaba el derecho de la mitad del apartamento, ¿o qué? Y entonces cada uno de nosotros tiene razones distintas, pero eso hace que yo me mueva distinto, que yo tenga un motor distinto, que ponga toda esa motivación, toda esa energía en movimiento. Y voy a invitarles a que veamos un video. El video se llama El Experto. Yo les voy a pedir el favor a los expertos que me apaguen la luz. ¿Es posible? Y les voy a plantear unas preguntas antes de que ustedes lo observen. ¿En qué podría parecerse ese experto a ti? Y vas a planteártelo en tu visión futura si todavía estás estudiando. Vas a planteártelo en tu aula de clase. Vas a planteártelo actualmente en tus espacios laborales. Our company has a new strategic initiative to increase market penetration, maximize brand loyalty, and enhance intangible assets.
In pursuit of these objectives, we've started a new project for which we require 7 red lines. I understand your company can help us in this matter. Of course. Walter here will be the project manager. Walter, we can do this, can't we? Yes, of course. Anderson here is our expert in all matters related to the drawing of red lines. We've brought him along today to share his professional opinion. Nice to meet you. Well, you all know me. This is Justine, our company's design specialist. Hello. We need you to draw 7 red lines, all of them strictly perpendicular, some with green ink and some with transparent. Can you do that? No, I'm afraid... Let's not rush into any hasty answers, Anderson. The task has been set and needs to be carried out. At the end of the day, you are an expert. The term red line implies the color of the line to be red. To draw a red line with green ink is, well, if it's not exactly impossible, it's pretty close to being impossible. What does that even mean? Impossible, I mean, it is possible there are some people, say, suffering from color blindness, for whom the color of the lines doesn't really make a difference. But I'm quite sure that the target audience of your project doesn't consist solely of such people. So in principle, this is possible. I'll simplify. A line as such can be drawn with absolutely any ink, but if you want to get a red line, you need to use red ink. What if we draw them with blue ink? It still won't work. If you use blue ink, you'll get blue lines. And what exactly did you mean when you talked about the transparent ink? How to better explain? I'm sure you know what transparent means. Yes, I do. And what a red line means. I hope I don't need to explain to you. Of course not. But you need to draw a red line with transparent ink. Could you describe what you imagine the end result would look like? Oh, come on, Anderson. What have we got here? Kindergarten. No, I'm just trying to get... Let's not waste our time with these unproductive quarrels. The task has been set. The task is plain and clear. Now, if you have any specific questions, then go ahead. You're the expert here. All right. Let's leave aside the color for the moment. You had something there also relating to perpendicularity. 7 lines, all strictly perpendicular. To what? To everything amongst themselves. I assumed you know what perpendicular lines are like. Of course he does. He's an expert. 2 lines can be perpendicular. All 7 can't be simultaneously perpendicular to each other. I'll show you. This is a line, right? Yes. And another, is it perpendicular to the first line? Well... Yes, it is perpendicular. Exactly. Wait, I'm not done. And a third one, is it perpendicular to the first line? Yes, it is. But it doesn't cross the second line. They're both parallel. Not perpendicular. Suppose so. There it is. 2 lines can be perpendicular. Can I have the pen? How about this? This is a triangle. It's definitely not perpendicular lines. And there are 3, not 7. Why are they blue? Indeed, I wanted to ask that myself. I have a blue pen with me. This was just a demonstration. That's the problem. Your lines are blue. Draw them with red ink. It won't solve the problem. Well, how do you know before you've tried? Let's draw them with red ink, then let's see. I don't have a red pen with me, but I'm completely certain that with red ink, the result will still be the same. Didn't you tell us earlier that you could only draw red lines with red ink? In fact, yes, I've written that down here. And now you want to draw them with blue ink. Do you want us to call these red lines? I think I understand. You're not talking about the color now, right? You're talking about that what do you call it? Perpendicularity, yes! That's it. Now you've confused everyone. So what exactly is stopping us from doing this? Geometry. Just ignore it. We have a task. 7 red lines. It's not 20, it's just 7. Anderson, I understand you're a specialist of a narrow field. You don't see the overall picture. But surely it's not a difficult task to draw some 7 lines. Exactly. Suggest a solution. Now, any fool can criticize. No offense. But
You're an expert. You should know better. Okay. Let me draw you 2 perfectly perpendicular red lines, and I will draw the rest with transparent ink. They'll be invisible, but I'll draw them. Would this suit us? Yes, this will suit us. Yes, but at least a couple with green ink. Oh, and I have another question, if I may. Can you draw one of the lines in the form of a kitten? What? In the form of a kitten? Market research tells us our users like cute animals. It would be really great if we could... No. Why? Look, I can of course draw you a cat. I'm no artist, but I can give it a try, but it won't be a line anymore, it'll be a cat. A line and a cat, these are 2 different things. A kitten. Not a cat, but a kitten. They're little, cute, cuddly. Cats, on the other hand, it won't make a difference. Anderson, at least hear her out. She hasn't even finished speaking and you're already saying no. I got the idea, but it's impossible to draw a line in the form of a cat. Done. What about a bird? So, where do we stop? What are we doing? 7 red lines, 2 with red ink, 2 with green ink, and the rest with transparent. Did I understand correctly? Yes. Excellent. In which case, that's everything, right? Oh, I almost forgot. We also have our red balloon. Do you know if you could inflate it? What do I have to do with balloons? It's red. Anderson, can you or can you not do this? A simple question. As such, I can, of course, but... Excellent. Organise a business trip. We'll cover the expenses, go over to their location, inflate the balloon. Well, this is very productive. Thank you all. Can I ask you one more question, please? When you inflate the balloon, could you do it in the form of a kitten? Of course I can. I can do anything. I can do absolutely anything. I'm an expert. ¿Vieron por qué no me gusta que me digan experta? ¿Qué piensan de lo que le pasa a ese personaje? ¿Ah? Lo hicimos inspirado en ti, por aquello del diseño gráfico, ¿cierto? ¿Qué le pasa a ese personaje? ¿Qué creen ustedes? Ella dice, no, se ríe, no le pasa nada a ese personaje. ¿Qué observas en él? ¿Usted es capaz de hablarnos duro? Listo, hágale pues. No, pero en serio, hábleme duro. A ver, lo que observé en el video es que todos los seres humanos no nos sabemos pues todo al mismo tiempo. De que uno mismo a veces se pone los obstáculos y los retos. ¿Sí o no? Pues uno dice, bueno, listo, yo lo hago. Pero sabiendo que de pronto puede fracasar o triunfar, una de dos. Entonces considero de que en todo pues uno no es un experto. Déjalo ahí un momentico y ahorita te lo vuelvo a recibir, que yo creo que se disparó aquí una cosa, ¿cierto? Me va súper bien con los sistemas, muchachos. Y entonces no solo no nos lo sabemos todo, sino ¿qué pasa? Dinos. ¿Y qué tal si le ponemos a ese comentario un poquito de volumen? Ay, qué pena. Pero es que lo que usted dice es tan bacano, otra vez. Y decirnos, experto, ¿qué diferencia hay con decirnos contador? ¿Qué diferencia hay con decirnos especialista en gestión humana, economista, diseñador? ¿Crees que eso sea una etiqueta? Lo interpreté de la siguiente manera. Lo bloquearon al decirle eso. Tú eres
experto, como si él tuviera la fórmula mágica. Él tiene muchísimo conocimiento y puede haber dado la solución, pero lo bloquearon, él se limitó a que es un experto. De ahí, él pudo haber dado muchísimas de que le estuvieran repitiendo todo el tiempo, eres un experto, y que él hace mucho tiempo parece ser como... ¿Quién de ustedes se ha sentido así alguna vez? ¿Nadie más? 2. ¿Cuál es el papel que tú quieres ocupar una vez te hagas profesional o ya siendo profesional? ¿Qué papel quieres ocupar en el entorno empresarial o en el entorno comercial? O llevémoslo macro al entorno productivo. ¿Qué papel quieres tú desempeñar? El año pasado, en el mes de marzo, tuve la oportunidad de estar en el Congreso de Asomercadeo, que hablaban de un concepto que se llama endomarketing. Para ustedes es familiar esa palabra. Es como hacerle mercadeo a todos los colaboradores de la organización. Es como plantearse un objetivo y ofrecer una cantidad de ideas potentes que pueden generar una evolución distinta de un negocio. Hacer mercadeo hacia adentro. Y quiero compartirles algo que publicó Korn Ferry de la mano de una mujer que se llama Ana María Landucci. Y mencionaba unos hitos o unas etapas en las generaciones de profesionales. Entonces decía que la primera generación, les voy a leer el eslogan o las maneras que los mueven o los motivadores para el trabajo. Los baby boomers son los nacidos entre 1945 y 1965, todos esos que nacieron de papás felices porque se había acabado la guerra y dijeron ahora sí hacen muchachitos. Ellos viven para trabajar. Mi papá es un profesional nacido en esa época y me llamaba mucho la atención porque alguna vez con el primer trabajo que tuvo me dijo, hija, qué felicidad, en esa empresa te podés quedar toda la vida. Y a mí me daba como un escalofriecito, ¿cierto? Yo no pertenezco a esa generación. Mi papá es de aquellas frases que dice, ¿sabe qué, mi amor? Yo trabajo como un negro. Y uno va a ver y de verdad que es hasta morenito y todo. Viven para trabajar. No quiere decir que todos quienes hayan nacido en esto tengan ese pensamiento, pero precisamente esto fue lo que salió en esta investigación. Las preferencias, bueno, voy a irme con el eslogan y con las preferencias. Esta presentación queda para ustedes y se pueden referenciar con ella. Las preferencias son orientación a resultados, estabilidad y seguridad laboral. ¿Quién de ustedes desea quedarse en su compañía toda la vida? Está poco popular esta generación, ¿cierto? Y además que observamos en las estructuras corporativas, donde cada vez logran volverse más planas, en donde yo recibo esta información de los profesionales, ¿y qué más hago? ¿Y dónde más crezco? ¿Y hacia dónde más escalo? ¿Y qué más aprendo? En mi compañía no encuentro eso. Y entonces ese pertenece a otra generación. Miremos la que sigue, la generación X. Nacidos entre 1965 y 1980. Ellos trabajan para vivir. Ya no viven para trabajar, ¿cierto? Ya hay otra concepción un poquito más distinta
en donde hay un poco más de disfrute. ¿Sus preferencias cuáles son? El éxito profesional y personal y los emprendimientos propios. De esta generación partieron muchísimos empresarios, inclusive algunas de los boom, inclusive en nuestra ciudad, de Ruta N, de todo ese proceso de innovación y de nuevas empresas en incubadoras y en emprendimiento, están muchas de ellas en esta generación. Ellos preceden entonces a la generación Y, esa generación Y de 1982 a 1995, son los que a mí particularmente me llaman mucho la atención. Son estos jóvenes que podrían ser muchos de ustedes aquí sentados, yo ya soy de la otra generación. Esos jóvenes entonces tienen unas expectativas de trabajo muy distintas y una valoración esencial como profesional muy distinta, porque ya ni trabajan para vivir, ni viven para trabajar. No tienen los temores que los nacidos después de la posguerra y la generación siguiente, la generación X, tenía, donde quizá le hacía un poquito de sentido la estabilidad. Esta nueva generación entonces le gusta la movilidad, la energía y el empuje. Tiene altas expectativas frente al éxito personal y profesional y exige retos. Ya no es de las generaciones que están esperando a que usted les proponga qué hacer, sino que están a la vanguardia proponiéndole acciones. Hoy tenía la oportunidad de hacerle un coaching a un joven que pertenece a esta generación y me llama mucho la atención porque su compañía y todo su esquema de compañía está anclada en los baby boomers. El gerente es una persona que vive para trabajar. Y resulta que en este coaching, lo que conversábamos, me decía este profesional, ¿sabe qué, Ana Isabel? Me siento tan incomprendido. Mis ideas no me las comprende. Y no se las comprende porque era muy rápido de pensamiento, y no solo rápido de pensamiento, quería cambiar todas esas estructuras anteriores de la compañía y moverlas al servicio ¿de qué? De esto que los mueve. Retos, retos y retos. No les interesa la estabilidad, no les interesa el status quo, les interesa es ser disruptivos, moverse hacia adelante. Hablaba yo entonces con otro empresario que particularmente también estaba muy inquieto por este tipo de profesionales y decía, ¿y qué hago con ellos? No se quieren quedar en mi compañía. Vienen, trabajan un rato y ya toda la información les es insuficiente, porque inclusive ya vienen sabidos, me decía, ya vienen con toda la información incorporada. ¿Qué hay que hacer para plantearle esos nuevos retos a esos profesionales? Y ese es el reto también de esos nuevos empleadores. ¿Qué hace entonces la generación millennials? Inclusive hay otra generación más, pero aún no la habían investigado estos personajes. Esta generación Z va de 1995 al 2000 y el eslogan es un mundo sin límites y un espíritu libre. ¿Saben para qué quiere trabajar esta generación? Para irse a viajar por el mundo. ¿Ah? Y nosotros es que pensando, nosotros digo de mi generación, ¿cierto? Yo pensando en que, ay, qué rico una platica para hacerme otra especialización y estudiar bien bacano. A ellos nada los amarra, como dice mi madre. Nada los amarra y quieren, para ellos el mundo es pequeño. Para mí todavía el mundo puede ser Facebook. Pero para ellos lo tienen en sus manos. Conocen países, culturas, viven con personas que manejan multidiversos idiomas, religiones, expectativas. ¿Y cómo nos estamos relacionando cada uno de nosotros, dependiendo de la generación a la cual pertenezcamos, con nuestro valor esencial como profesionales? ¿Cuáles son las preferencias? Énfasis en sus motivadores personales, libertad y tiempo libre. He encontrado unos nombres de estos pelados que hacen unos doctorados. Muchos de ellos se dedican a estudiar las marcas plateadas de los bafles. ¿Les oye ese cuento?
y se dedica a estudiarlo porque es algo que es de su interés. No le importa si a la gente le importa. Lo que nos importa quizá a las 2 primeras generaciones. Ay, ¿será que yo estudio esto? Ay, porque eso me puede generar mejores recursos y oportunidades laborales. Yo leo los estudios para poder saber a qué me voy orientando. Entonces, hoy, ¿cuál es la profesión que más están demandando en el medio? Con ese boom minero. Yo sí tengo que ser ingeniero geólogo. Y me voy metiendo por allí. Pero esta nueva generación, ¿qué dice? Yo estudio porque me la soy yo, porque lo disfruto y porque lo quiero. Miren que no necesariamente por la edad que yo pertenezca puedo tener filiación por cada uno de estos componentes. Es posible que usted ahí sentado se haya hecho preguntas, pero si yo tengo más o menos estos años y nací en esta época, yo no pienso en eso. ¿Cierto? Recuerden las referencias, el estudio que ellos hicieron. Pero para lo que yo me encuentro en el mercado y cuando me observo a mí misma, hace mucho sentido para mí esto. Me ha costado mucho trabajo, inclusive, les comparto, aprender de la generación Y. Esos valores que tiene la generación Y. Quizás mi generación, o por mi gusto, o por mi valor como profesional, había anclado unas ideas de tener que esforzarme altamente para poder conseguir una posición. Y pensé mucho cuando estaba apenas haciéndome profesional. Me acuerdo que recién graduada, una persona me dijo, ¿y qué? ¿Y usted qué más va a estudiar? Y yo hasta acá a la universidad. Me tocó estudiar cuando terminé. Y yo, especializar, no. Y de pronto no me di cuenta, y esta mujer que estaba haciendo mi presentación me dice, ¿y usted todo lo que ha hecho? Y me acuerdo esa conversación que tuve con esta otra persona, porque no tengo conciencia del tiempo en la cual ha pasado tanto y mi carrera se ha llenado de tantas acciones. ¿Saben qué? Perdiendo para mi valor esencial, quizá esos valores de la generación Y. Y miren lo que dice, balance vida personal con trabajo. Eso, por ejemplo, a esta persona, a mí desde ese valor esencial, no me di cuenta cuando cumplí 30, 31, 32. Y había hecho un montón de cosas y dedicaba mi vida entera al trabajo. Eso sí, esa vaina me fascina. Me encanta trabajar y todavía me gusta. Imagínense que estoy convaleciente todavía con un tema de voz y aquí estoy parada. Y no solo parada, estoy disfrutando, conversando con ustedes. Y entonces, ¿qué diría un joven de esta generación? No, yo todavía no voy. No, dígales que mañana y otro día. Porque tienen otro esquema, otra escala de valores distinta. ¿Dónde está tu valor esencial? Y cuando les hablo de ese auténtico valor esencial, me voy a otra pregunta para ustedes. ¿En dónde está tu valor de ser profesional? ¿En dónde está? Y solo tienes 3 opciones. Solo tienes no. A ti se te pueden ocurrir otras tantas. Yo te voy a proponer 3. Y tú eliges en dónde está ese valor tuyo esencial. Y ese valor esencial puede estar en el ser, en el saber o en el hacer. Me encontraba yo con un profesional esta mañana. Me decía, Ana Isabel, yo todavía no estoy graduado, pero usted no sabe. Yo hago aquí todas las instalaciones eléctricas, router, tecnológicas, electromagnéticas. Me mencionó un montón de cosas que yo no le entendí nada, pero sí sabía que era el que me ponía los micrófonos por la mañana. Me decía, yo hago un montón de cosas y aquí todavía no me encuentran mi valor. Me llamaba mucho la atención esa conversación, porque ¿en dónde está anclado su profesión? ¿Dónde está anclado tu valor esencial como profesional? Estos son los elementos o descriptores que tiene una competencia.
Una persona o un profesional es competente cuando sabe, cuando eso que sabe lo pone en práctica, lo hace, cuando tiene habilidades, destrezas alrededor de eso que sabe, y también cuando es. Me he encontrado con muchos profesionales doctores, ¿cierto? Se dedican a estudiar una cantidad de cosas y si alguno de los que está aquí presente es doctor, también me va a disculpar este irrespeto, pero empiece a pensar, ¿qué hace con eso que sabe? Y no solo qué hace, cómo lo comparte y puede impactar a los otros desde esa palabra que ustedes mencionaban ahorita, que era el servicio. ¿De qué me sirve a mí? ¿O qué valor genero yo a mi sociedad por ser un profesional esencial? ¿En dónde está anclado tu profesionalismo? Esa pregunta que me hice entonces cuando cumplí 30, se me pasó. Esa pregunta era que yo ya estaba llena del saber y el hacer. Me dediqué a estudiar, a estudiar, a estudiar y a trabajar, a trabajar, a trabajar. Y yo, vieja cansada, ojerosa y sin ilusiones. ¿Qué pasaba con ese profesional que alcanzaba metas y metas y metas? Y entonces me encuentro igualmente con profesionales hoy. Llegan a puertas de los 60 con unas ansias enormes de jubilarse. ¿Y saben qué me dicen? Ahora sí voy a poder hacer lo que me gusta. Y me llena de tanta tristeza, porque quiere decir que se pasaron 60 años de su vida haciendo cosas que no les gustaba. Y entonces, ¿dónde estaba su esencia profesional? Una mujer me decía hace poco, yo estoy feliz porque ya casi me voy a jubilar. Y yo le he hipotecado mi tiempo a mi compañía y voy a ir a la calle a recuperarlo. Yo decía, listo, mija. Si usted encuentra cómo recuperar el tiempo, ni con una máquina el tiempo va a lograr eso. Lo que no se vive ya, se pasa el momento. No se puede vivir más tarde. ¿Dónde está anclado tu valor esencial como profesional? ¿Por qué te elegirían a ti en una compañía y no a otro? Me llama mucho la atención en esas generaciones que vimos, cómo en la medida que hay menos estabilidad, hay menos miedo. Quizá nosotros, los más viejitos, pues los de las generaciones de para acá, nos preguntábamos con mucho miedo, ¿y si no consigo trabajo, qué? Y el de la generación de ahorita dice, pues me lo invento. Ay, ¿cómo así? Y entonces me encuentro con alarma en las compañías en las cuales trabajo, que muchas veces uno de los factores para trabajar bastante es el nivel de rotación. Porque entonces buscan empleados muy jóvenes y ya no quieren quedarse en las compañías, pero tampoco eligen el empleado mayor. ¿Ven la paradoja en la cual nos encontramos? ¿Cuál es tu valor? Porque una cosa es lo que la compañía busque hoy, pero ¿qué es lo que tú tienes para ofrecerle al otro? Desde tu valor. ¿Qué es lo que tienes? Ese ser esencial, digamos que se puede acompañar de distintas estancias o distintos niveles. Y voy a compartirles algo que para mí ha sido útil. En la programación neurolingüística hablamos de los niveles neurológicos. Hablamos, no, yo solo leí, otro habló. Y entonces, en eso que habló Robert Dills de los niveles neurológicos, dice, bueno, usted puede tener anclado una cosa. No es que yo sea tan mala en computadores, es que también estoy en computadora ajena. Y entonces en esos niveles neurológicos dice, usted puede ser, o usted puede comportarse, o usted puede sentir, o usted puede impactar.
¿quién de ustedes se toma el reto y la valentía de responderme qué es lo que se sueña como profesional? ¿Qué te sueñas como profesional? Esta mañana ese joven con el que estaba haciendo el coaching me decía, ¿sabe qué, Ana Isabel? Yo sueño que las cosas que yo cree y me invente puedan transformar la sociedad porque tienen una alta utilidad. Y yo decía, wow, yo todavía pensando en pagar los servicios y él pensando en esas cosas tan poderosas. Y yo hay veces llevando mi trabajo a una transacción. ¿Quién se reta a responderme esa pregunta? ¿Qué se sueña como profesional? Y eso se lo puede estar soñando estudiando, graduado hace rato. Dama, tú todavía tienes el micrófono. Gracias. ¿Qué te sueñas como psicóloga? Bueno, yo sueño con generar impactos, básicamente en los niños, porque creo que si sembramos ahí vamos a generar cambios grandes en la sociedad. Entonces, mostrarle a los niños que el mundo puede ser mucho más grande de lo que nos enseñaron a nosotros y que las posibilidades pueden ser mucho más grandes, que ellos pueden llegar mucho más lejos para poder generar un cambio real, un impacto real. Gracias. ¿Tu nombre es? Gracias, Juliana. Qué bacano. ¿Alguno de ustedes quiere compartirnos qué se sueña siendo profesional? ¿Qué se sueña? Ay, que no me vaya a preguntar a mí. Ay, qué susto. No, voluntariamente. ¿Qué se sueña? Algo que se sueña y que me comparte. Yo no veo la hora de graduarme para hacer esto. Veía yo la semana pasada a Patch Adams. ¿Se acuerdan de esa película? Y entonces ese hombre, al final, a mí se me había olvidado esa película muy vieja. Pero ese hombre al final dice, es que yo me sueño ser doctor. Yo me sueño transformando el mundo a través de la salud, con una relación más sensible por el paciente. Yo decía, ay, qué belleza esto que dice este hombre. ¿Qué te sueñas tú siendo profesional? Entonces voy a tomar las palabras también de Juliana y todos esos pensamientos que no me quisieron contar ustedes. Los niveles me muestran hasta dónde quiero llegar. Resulta que en la medida en que yo quiero ser un profesional, para que todos me vean que soy profesional, estoy llegándome a este primer nivel, que es nivel del ambiente y el nivel de las reacciones. Es que donde en mi casa sepan que yo el primer profesional es una bacanería. Vea, mami, usted que decía que no, que me fue tan mal en el colegio, y vea, me gradué. Algunos es posible que piensen eso. ¿En dónde está? En el entorno, que me vean. ¿Está fuera de mí? Pero resulta, excúsenme, que yo puedo empezar a ser un profesional. No hacer, sino a hacer. Y es que hago muy bien todas las tareas de las cuales se supone que es ser un buen profesional. En esa misma película de Patch Adams, no sé si ustedes la vieron, había un médico que impedía que esa persona se graduara. Y entonces, este médico me llamaba mucho la atención que se paraba desde el hacer, desde la conducta. Eso que este hombre hace no corresponde al ser un buen médico. Esto que este hombre hace con sus pacientes no está correspondiendo con eso. ¿En dónde está mi valor esencial como profesional? En lo que hago. Pero también ese hacer
en la medida en que se vuelva repetido, me puede hacer una persona brillante. Hay personas que saben tanto hacer algo, no es que esa persona es especialista en hacer P&G. ¿Usted va a salir especialista en qué? Usted es de gestión humana, ¿cierto? David, un contador es especialista en qué? Una de ellas. Ay, qué susto, tributaria. Entonces vamos a imaginar eso. Que él es tan especialista en tributaria que ¡pum! Esas son sus capacidades, la sistematización de todas esas habilidades que tiene. La sistematización de todas esas destrezas, porque las hace tantas veces que muchas veces se vuelve un referente para los otros. Dime, David. Listo, gracias por permitirme esa distinción. Cuando digo sistematización, no es a través de sistemas, sino a qué se refiere desde la pedagogía de la sistematización, a la repetición sistemática de algo. Entonces ya queda incorporada en ti. Una vez sistematizas algo en ti, puedes transformar eso del entorno. ¿Qué pasa cuando un contador sistematiza su conocimiento en tributaria? Ya puede interpretar. Señor. ¿Verdad? Tienes razón, David. En este país quizá no se permite una sistematización en el conocimiento de tributaria. Muy buena esa interpretación tuya. Pero entonces, aún en los niveles inferiores, si está en el entorno, yo soy muy buen profesional o tengo un valor o una valoración de mí como profesional si los otros aceptan mi valía como profesional. Si el entorno me reconoce como profesional. ¿Por qué? Porque una manera de observar o de identificar qué es el profesional es a partir de aquello que hace, ¿cierto? Lo que pasa es que en esos 3 primeros niveles, damas y caballeros, muchas veces está anclado el factor económico. ¿Qué tanto haces y qué tanto recibes? Pero vamos a ver cómo esto empieza a conectarse. Si tú tienes un sueño o un propósito para darle cabida a tu valor esencial como profesional, esto va a empezar a tomar sentido para ti. Porque en la medida en que tengas más incorporada en tu neurología lo que haces, sabes o eres, es allí donde existe un verdadero valor. Cuando yo empecé a trabajar en esto que hago, que es hace 10 años, yo recuerdo que mi valor hora tenía un valor. Y hoy mi valor hora, pues tiene otro valor. Obviamente, ¿cierto? ¿Qué es lo que queremos los seres humanos, inclusive en nuestra biología? Es una transformación, buscando siempre la mejora. Pero ¿cuáles son tus expectativas para permitirte acceder a esas valías? Y eso depende ¿de qué? De estos niveles. ¿En qué lugar está tu valor esencial? Si está en el reconocimiento de los otros, pues la valoración no empieza por mí. Y lo que el otro me diga, para mí va a estar bien. Usted tiene eso para pagarme, está bien para mí. Usted piensa eso de mí, pues qué tan rico usted lo piensa de mí. Usted quiere que yo haga eso, perfecto. ¿Qué sucede cuando tu valoración empieza a anclarse en otros niveles de tu propia neurología? En otros niveles de tu propio convencimiento. Ya está en tu valor y tu creencia como profesional. ¿Qué tan bueno crees que eres tú mismo? Si tú fueras tu jefe,
Pilas con esta pregunta. Si fueras tu jefe, ¿te contratarías? Pilas pues, porque la respuesta depende de dónde esté tu valor. Si tú mismo fueras tu jefe, ¿te contratarías? Si tú mismo fueras tu jefe, con la mano en el valor que tú tienes, ¿qué salario te pagarías? Ay, entonces, ¿qué salario te pagarías? Y entonces aquí, frente a lo que diga tu creencia, vas descubriendo en qué lugar estás en esas generaciones de ese cuadro que vimos ahorita. ¿Qué tan factible es para ti creer que algo puede valer bastante cuando tú eres y lo haces? ¿O qué tan poco valor siente que recae sobre tu propio trabajo? Y sigue un nivel superior al tema de los valores y las creencias, es cuando tú dices yo soy. Distinto a las etiquetas de las cuales nos hablabas ahorita, ¿cierto? El yo soy buen profesional me tomó a mí, damas y caballeros, casi 20 años. 20 años. Para descubrir que era una buena profesional. ¿En dónde? En mi identidad. Imagínense que todavía me muero del susto pararme frente a ustedes. Tengo una responsabilidad grande a mi manera de verlo. Pero ese susto cada vez me confirma que mi valor esencial cada vez se va incrementando. ¿En qué sentido? En que ustedes me lo confirman. ¿Cuántas personas hay en este escenario? Que yo lo agradezco no porque mi ego diga, mire la cantidad de gente, y por streaming también. No. Es Ana Isabel. Es posible que eso que usted diga le sirva a alguien, sea valioso para alguien. Si eso que es valioso para usted se lo puede compartir al otro, qué bacano, Ana Isabel. Y esto no me pasaba hace 20 años, porque quizá mi valor no estaba tan anclado en mí, sino que yo tenía que referenciarme de los otros, saber qué era lo que el otro hacía, lo que el otro decía. Y aún hoy también lo hago, pero ya se siente distinto, ¿cierto? Quizá ya hay menos temor y hay una mayor valoración. ¿Para luego qué? Hacer lo que nos planteaba Carolina. Juliana, no Carolina. ¿Y qué era lo que ella nos planteaba? ¿Sabe qué? Todo eso que yo quiero, generar un impacto social en una población determinada. Pero nada pasa en los niños si no ha pasado por su familia, por su sociedad. O sea que eso tiene un impacto de un combo de gente, mija, que usted ahí está pensando solo en los niños. Pero una vez tengo anclado mi valor como profesional, puedo impactar un entorno mucho más grande. Ahora la pregunta es, ¿quién eres tú como profesional? ¿Cuál es tu valor esencial como profesional? ¿En qué lugar de esos 3 ámbitos que te mencioné ahorita lo tienes anclado? ¿Está en lo que sabes? Es posible que eso que sepas quede obsoleto. ¿Está en lo que haces? Es posible que una tecnología pueda resolver eso que haces. ¿En lo que eres? Si no lo cultivas, ¿de qué sirve para ti? Está en esa triada que no puede olvidarse. ¿En dónde está ese valor de ser tú mismo? Hay un cuento de un señor Anthony de Melo, ¿lo conocen? Es un monje jesuita y me llama mucho la atención porque a veces me parece que es como un infiltrado, ¿cierto? Ni escribe ni habla como si fuera monje. Pero entonces tiene esta historia que me llama mucho la atención, que se llama El valor de ti mismo. Una mujer estaba agonizando
y de pronto tuvo la sensación de que era llevada al cielo y presentada ante el tribunal. ¿Quién eres?, dijo una voz. Yo soy la mujer del médico del pueblo, respondió ella. Te he preguntado quién eres y no con quién estás casada. Soy la madre de 4 hijos. Te he preguntado quién eres, no cuántos hijos tienes. Soy una maestra de escuela. Te he preguntado quién eres, no cuál es tu profesión. Y así sucesivamente, respondiera lo que respondiera, no parecía dar respuesta satisfactoria a la pregunta ¿quién eres? Soy una cristiana, respondía. Y la voz le decía, te he preguntado quién eres, no cuál es tu religión. Soy una persona que iba todos los días a la iglesia y le ayudaba a los pobres y necesitados. Te he preguntado quién eres, no lo que hacías. Evidentemente no consiguió pasar el examen, por lo que fue nuevamente enviada a la tierra. Cuando se recuperó de su enfermedad, tomó la determinación de averiguar quién era y entonces todo fue diferente. ¿Quién eres tú como profesional? ¿Cuál es ese valor que tienes tú como profesional? ¿Qué tan dispuesto estás a moverte o a seguir esa propia esencia? A ser flexible. Miren lo que me encontré pensando en ustedes. ¿Qué tal la jubilación? ¿Qué tal va la jubilación? Hice perfecto, sobre ruedas, fuera de servicio y una flecha que dice desperdicios. Esto me causó impacto más que risa cuando lo vi. Porque imagínense que conocí la compañía que eso pasaba. La compró una multinacional inglesa, una compañía colombiana que tenía una cantidad de personas que trabajaban en planta. Tenían a su valor esencial anclado en su entorno, sus conductas y sus habilidades, porque hacían muy bien lo que sabían hacer. Esa multinacional inglesa llega a plantear inclusive hasta unos indicadores en inglés. Para personas que tienen su valor como profesional anclado en su hacer, difícilmente el nuevo conocimiento se permea, porque quizá los pone a tambalear y a preguntarse, ¿y quién soy yo? ¿Y en qué lugar estoy? ¿Y yo sé hacer las cosas así? ¿Y cómo venimos bien? Porque cuando tengo mi cerebro relacionado con una tarea mecánica, el cerebro lo que hace es que es un tacaño energético. ¿Sabían eso? Busca el menor gasto energético. Eso de tener que estar pensando que respira, que traga, que huele, que no huele, él ya eso lo tiene incorporado. Entonces, una acción nueva, el cerebro está diciendo, ay, querida, más energía en eso después de todo lo que comió usted. Ay, no. Deje de comer a ver si yo puedo trabajar mejor y pensar otras cosas distintas. Entonces, cuando tenemos esas acciones ancladas entonces en la conducta, en las habilidades y en el entorno, difícilmente nuestro cerebro tiene la plasticidad para permitirnos los nuevos aprendizajes. Había personajes que llevaban mucho tiempo trabajando, pero aún no cumplían su edad de jubilación por ley. Y era muy costoso para la compañía prescindir de sus servicios. Pues quiero contarles, damas y caballeros, que fueron tan reacios a subir en su nivel neurológico su capacidad profesional o su valor esencial como profesional, que dispusieron de un cuarto en la compañía que llamaban el cuarto de acabados. Era una compañía de producción en donde los acabados es el último paso que se le da al proceso de producción, antes pues del empaque y el despacho. Habían seres humanos en ese cuarto que se llamaba cuarto de acabados. Iban a hacer sudokus, jugar crucigrama, ver partidos de fútbol y conversar lo mismo. Eso llamaba mucho mi atención. Porque ¿dónde está su valor esencial como profesional? En lo que hace. Posiblemente mañana sea obsoleto, pero si hoy no hace, entonces ¿cómo se le ve lo profesional?
Y todas estas preguntas son para que cada vez edifiques en ti y construyas tu valor esencial desde esa fortaleza que te hace competente, respondiéndote a una pregunta: ¿qué es lo que te diferencia de los demás profesionales? ¿Cuántas personas estudian lo que tú has estudiado? Hoy muy pocas profesiones tienen exclusividades, a no ser que sean esos superinvestigadores neurocientíficos, vasculares, que se dedican a un montón de trabajos a la minucia de un conocimiento. Pero en nuestro mercado y quienes estamos aquí es posible que compartamos nuestra profesión con otra persona. ¿Por qué habrían de elegirme a mí? ¿Por qué habrían de elegirte a ti? Y esa es la tarea que les propongo. Que a partir de este momento descubras por qué habrían de elegirte a ti. Y con esa respuesta empieces a evaluar cada uno de tus actos como estudiante, como profesional, como colaborador. Si eso que es tu diferencial, lo estás honrando con tu hacer, con tu saber y con tu ser. Esa es mi invitación para ustedes y es mi reto si deciden aceptarla. Una vez descubras, o si ya lo tienes descubierto, identifique si cada acción, si cada conocimiento y cada actitud corresponde y honra a el por qué te eligen. ¿Saben por qué? Porque desde mi percepción es una buena manera para descubrir nuestro valor esencial como profesionales. Para que mañana podamos decir a los 60, ¿sabe qué? Llevo la vida entera, ¿cómo decías tú ahorita? Amando lo que me gusta. Usted no dijo lo que hago. Usted dijo amando lo que me gusta. Él ni siquiera hace. Él ama y le gusta. ¿Ah? ¿Qué nota y qué pasión en su trabajo? Es mi invitación para ustedes, damas y caballeros. Considerando esa frase con la que inicié, el que tú puedas ser una luz a los espacios en donde llegues, porque seas punto de referencia, porque seas foco de acción, porque ilumines el avance. Cuando ponemos una luz es cuando nos señala el camino, y eso es a lo que estamos llamados nosotros como profesionales, a poder mover las estructuras, a transformar, a no quedarnos solo en el entorno para que el otro me mire y me reconozca, no a regocijarme en mí con lo que sé, sino que eso que yo sé y que hago, ¿cómo podría transformar mi mundo? Tu mundo y el mundo de todos nosotros. ¿Saben qué nos resolvería eso? Un montón de procesos de paz. Cuando tu valor esencial logre proyectar a otros escenarios eso, cuando tu diferencial honre todos tus actos, serás eso. Serás ese profesional que queremos llamar, que queremos recordar, al cual todo el mundo quiere pedirle la tarjeta, al que jamás va a tener miedo porque siempre se abrirán oportunidades laborales para él, porque así es que lo están esperando. Porque todas las compañías decían, ay, qué dicha, siquiera que llegó usted a nuestra empresa a trabajar con nosotros. Y ese es el reto al que los invito. Damas y caballeros, gracias por estar aquí esta noche. Les agradezco mucho. Quiero agradecerles su atención consciente,
sus ojos y sus pensamientos, porque estoy segura que ahí quedaron varias cosas, o por lo menos muchas preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta que quiera pasar de aquí a aquí? Una. Chicos, hasta acá. Ay, la están escribiendo y todo, qué susto. Devolviéndonos a las generaciones, yo tengo un niño. Sí. Y me gustaría como saber cómo, o sea, si es real cuando me dicen que yo tengo que crecer con mi niño o seguir estando en mi era de 1982, crecer con él o hacer lo que hace él. O sea, ahorita los niños que van tan a la carrera como, o sea, uno como mamá o como papás acá, cómo hacer como para manejar esa velocidad que ellos ya que tienen ahora, como ese chip incorporado con el que viene. Bueno, qué rica esa pregunta. Me declaro incompetente, pero puedo abrirte una luz, ¿cierto? Porque yo no soy mamá. Pero llevo esa pregunta a otro escenario. ¿Y cuál es el escenario? ¿Cómo lograr entre dos generaciones conectar? ¿Cierto? Porque si bien no desde la maternidad, sí desde verlo en las organizaciones logro identificarlo. La programación neurolingüística tiene un principio que llama Richard Bandler unas presuposiciones. Richard Bandler es el creador de esa vaina. Y en esas presuposiciones dice, el mapa no es el territorio. El mapa no es el territorio. ¿Eso qué significa? Cada uno de nosotros tiene percepciones, ideas arraigadas, creencias, formas de hacer, educaciones, razas, religiones. Es simplemente mirar al otro con intención positiva y poder descubrir y permitirte acompañar. Muchas veces la imposición, la dirección o el estar radical frente a una idea, cuando hay otra persona que puede tener un movimiento más rápido, lo que hace es que nos limita a aprender de ese proceso. En la compañía te lo puedo mencionar de esa manera. Ya cuando hay otros niños inclusive se salen de este cuadro, que son los niños índigo, la generación de los índigo, de los cristal, busca esa información que puede ser útil para ti, en donde menciona algunos comportamientos claros de estas nuevas generaciones que, como dice mi mamá, nacen aprendidos y usted se convierte no ni en maestro, ni en papá, ni en mamá, sino en facilitador, más o menos aliméntelo y vístalo y siéntese a escucharlo, ¿cierto? Con esa literatura de los niños índigo, los cristal, y ahora he escuchado también unos niños arcoíris que son absolutamente brillantes. Tienen aquí una computadora, saben todos los sinónimos. En mi casa hay un chiquito que tiene 2 años y medio y una vez se encuentra buscando su disfraz para la noche de los brujitos y van al lugar en donde estaban buscando los disfraces y se encuentra una bruja y llega a contar, yo me empaniqué con esa bruja. Y yo, Moisés, ¿te empanicaste? Sí, me asusté, sentí temor, sentí miedo. Y yo, yo aprendí sinónimos por allá en quinto, ¿cierto? Y había aprendido un montón de cosas y él con el lenguaje hace magias y lo tiene incorporado. Índigo, cristal y arcoíris. Puedes conectar con esa información a ver si te abre más luces. ¿Alguien tiene otra pregunta? La pregunta es: ¿a qué hora nos vamos? ¿Habrá mucho taco? ¿Cómo puede uno colaborarle a una persona en un cambio cuando tiene ideas tan arraigadas? ¿Cierto? Estoy haciendo en voz alta tu pregunta. Y yo te propondría el preguntarle al otro, ¿tú quieres transformarte? Porque eso sería el primer paso. Hay veces deseamos un montón de cosas en el otro, ¿cierto? Pero el otro sí quiere.
Esa es una salsita, sigue tu camino y no me llames nada. Y entonces eso que tú dices me evoca a mí algunos de los profesionales que estudiamos porque nuestros papás proyectaron los deseos en nosotros. Y muchos pueden ser absolutamente brillantes en aquello que hacen y otros pueden estar absolutamente frustrados. Una de las personas con las que yo tenía la oportunidad de hacerle un coaching, el papá era arquitecto, tenía una empresa constructora y él quería ser cantante. Pero entonces el papá dijo, ¿cantante? Jamás. Usted estudia arquitectura porque yo nada de canto le voy a pagar, le voy a pagar arquitectura. Y entonces, ¿qué me dice el entorno? Uy, ¿cómo me va a quedar sin estudiar? Mis amiguitos del colegio, los de la unidad. No, y entonces si no voy a la universidad me pierdo las rumbas. No, yo tengo que estudiar y ¿qué me va a decir mi papá? Y entonces ese valor empieza a transformarse. Porque quizás si a mí me hubieran preguntado, yo hubiera preferido estudiar música. Entonces no es hacerse a un lado. Yo pienso que la mejor manera de ayudarle a una persona a la transformación es siendo tú mismo el vehículo de transformación. Porque el otro no aprende a través de lo que habla o de lo que escucha. Aprende a partir del modelo, del ejemplo, de lo que ve exitoso en el otro. Si ve que el otro lo está haciendo bien, va a querer hacerlo como tú. Te va a querer preguntar, ¿vos qué haces? Imagínense que cuando yo empecé mi negocio, pues yo monté mi empresa de consultoría y de formación, a mí me da un susto. Pues claro, yo estaba en el entorno y ¿qué van a decir mis papás? Yo me salí de una compañía estable, juiciosa, tranquila, para meterme en este mundo de que yo no tengo ni salario, ni prima, ni hermano, ni tío. Y entonces me meto en ese mundo y ¿qué dirán los otros? Y a mí nadie me preguntaba nada. De, ay, ¿vos cómo hiciste para hacerte independiente y después para ser profesional? ¿Qué? Y una vez estuve segura de eso, empieza la gente a preguntarme, oíste, ¿y vos qué? ¿Cómo hiciste? ¿Cuánto tiempo es que llevas? ¿Y cuáles fueron los pasos? ¿Y qué me sugerís? ¿Y qué me recomendás? ¿Por qué? Porque se me van todos esos miedos internos y empiezo yo a ser vehículo o modelo para referencia del otro. ¿Qué hago para eso? Ay, ¿por qué me pregunta a mí? Pues porque yo veo que usted lo hizo, ya el otro está viendo. Pero mi intención no era que el otro me viera, era encontrar ese valor en mí. No sé si eso responda a tu inquietud. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Señor. Tú hablaste del ser, saber y hacer. Sí. ¿Cómo incorporas tú el ser, hacer y tener? El ser, el hacer y el tener. Porque normalmente la sociedad siempre quiere tener, ¿sí? Cuando hablamos siempre, pues hablando en temas materiales. Claro. Y si muchas veces, muchas personas dicen, yo quiero estudiar esto porque yo quiero tener lo que aquel tiene y lo logró con esta carrera. Y tú hablabas del ser, saber y hacer. Ve qué tan rico. Y yo no me había percatado de eso y te agradezco mucho que me lo digas. Pero probablemente el hecho de haberlo emitido responde a tu pregunta. Claro que sí me interesa. Me encanta. ¿Usted cree que cuánto me costó el cepillado a mi hija? Todo vale, ¿sí o qué? Estamos en un mundo de la materia. Para mi gusto es importante. Para nosotros como profesionales, yo me encuentro con que puedo pensar muy bien si las condiciones del tener las tengo resueltas. ¿Cierto? Inclusive ahorita lo mencionaba. Juliana pensando en tener un entorno y el poder impactar a los niños, y hay veces, y se los mencionaba yo como el hacer una transacción con los servicios públicos, ¿cierto? Me llama mucho la atención ese concepto del tener, que posiblemente sea objeto y pueda ser objeto de otra conversación como estas. Les prometo que voy a estar más aliviada para esa conversación. Y es porque a partir de mi valoración, el tener
es una condición energética de equilibrio. Quizá me meto en otro ámbito distinto de esos gustos y de esas pasiones que tengo al estudiar, pero cuando me reconozco en mi valía como profesional, inmediatamente todo el entorno empieza a reconocerme de la misma manera. Porque tenemos en nuestro cerebro la posibilidad de que cada creencia se vuelve reflejada en un acto. Cada creencia se vuelve reflejada en un acto. Inclusive lo corroboraba con la definición que tiene la Real Academia de la palabra prosperidad, que me relaciona un poco ese concepto del tener, ¿cierto? Y dice, es un estado al comienzo del pensamiento. Yo decía, ¡ay! Y entonces yo pienso que voy a ser próspera y el resultado es la prosperidad. Pues sí, damas y caballeros. Pero depende de qué, de cuánto te valgas a ti mismo. Yo me encuentro con muchos profesionales, damas y caballeros. Inclusive una prima acaba de salir de la universidad como fonoaudióloga y tiene una cantidad de creencias alrededor de lo que gana una fonoaudióloga. Y entonces, no, es que si vieras cómo se regalan el entorno, el mercado. No, es que una sesión vale no sé cuánto. Y yo pensaba, Laura, ¿tú cuánto quieres? Y sobre tu creencia empieza a transformarse el entorno. Y no se los digo en discurso, se los digo en acción. Cuando yo no me valía a mí misma, mi valor ahora era así. Y no solo por el proceso de aprendizaje, porque después me tocó vivir otro proceso de aprendizaje donde ya tenía un montón de años de trabajo. No era solo porque era nueva en mi negocio, sino porque requería de un aprendizaje distinto. Y mi valía como profesional se disminuyó solo desde mi creencia. ¿Y saben qué pasó en mi entorno? El valor se disminuyó. Entonces, desde ese diferencial encuéntrate eso. Porque podrías valer. Y eso te trae las condiciones del tener. Señor David. Tributario. No, bueno. Adelante, David. Una pequeña comparativa que hice mentalmente pues con el baby boomer, la generación Z, no había llegado pues como a mirarla. Bueno, yo pues desde mi parte personal, yo veo que en lo que tú decías, las personas más, digamos que con principios y más profesional, era de la década del baby boomer, ¿cierto? Porque eran personas que se les exigía educación, conocimientos, criterios. No estoy diciendo pues que en la actualidad no los haya, pero era en esa época era una perspectiva que se tenía por el fomento, la evolución continua del ser. Bueno, quiero compartir algo del señor Sigmund Freud. No sé si alguno lo ha llegado a leer. Es del 1930, donde nos habla de la administración. La administración, él proyectaba lo que iba a ser más o menos lo que se está creando en esta actualidad. Que ya las organizaciones te dicen a ti o cómo deben ser sus gestos, su forma de ser, están, ¿cómo se dice?, haciendo una programación mental, cultivando a la persona que tiene que ser así para usted ser lo mejor. Frente a lo que decía el compañero, el tener, en la época de Italia, los romanos tenían un concepto de acumulación de riqueza, que ellos empezaron a evolucionar, ¿cierto? Luego de esto, nosotros, yo pienso que en 20 años
pienso que la educación va a estar muy decaída, ¿cierto? Porque ya prácticamente un bachiller por doquier. Incluso el gobierno dice, se graduaron tantos bachilleres, pero ¿con qué calidad se gradúan? Personas que entran a un entorno laboral a hacer demasiado por un salario mínimo. Es lo que se ve, ¿cierto? Y no, pues quería como compartir esa parte. Muy bien. Es algo muy extenso, pero lo quería hacer como resumidito. Muy bien, David, muchas gracias. Y eso quizá es lo que nos está mostrando a nosotros en este momento. Ya lo que sepas no te diferenciará. Lo que hagas quizá tampoco. El cómo lo hagas es en donde realmente reside ese valor esencial. José Ortega Garcet nos comenta, el hecho de que tú vayas a una universidad no te caracteriza a una persona profesional. El hecho de que usted tenga un buen salario o buenas, ¿cómo se dice?, influencias, no quiere decir de que usted sea una persona de, pues, sí, digamos profesional, ¿cierto? A ti te hace profesional, como tú le decías, la humildad, el escuchar y comparar los puntos de vista que tiene cada rango, porque hay personas, pues, en lo administrativo tienen una perspectiva, la contaduría tiene otra, el economista tiene otra. Entonces todo eso se reúne y se proyecta en algo que es espléndido. Muy bien. Damas y caballeros, les agradezco mucho por estar aquí, por permitirme a mí cumplir con esto, con a través de las palabras que les digo a ustedes, reconsiderar ese valor que tengo y hacerme yo las mismas preguntas para honrar eso que yo quiero ser o hacer o tener de mí. Que tengan una noche feliz. Gracias a ustedes.